Aquel día y la hora nadie sabe, Señor, tú lo sabes todo. Juan 21 versículo 17. Pero que con respecto a Marcos 13 versículo 32, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo que Pedro dijo sobre Jesús parece ser una afirmación contradictoria. ¿Jesús conocía o no todas las cosas? Por la traducción de este texto, algunos piensan que Jesús desconoce el día y la hora de su venida, porque es el mensaje que se entiende cuando se lee en la mayoría de versiones bíblicas traducidas al español. En esta enseñanza, voy a demostrar simple y brevemente que Jesús sí conoce el día y la hora de su venida, pero no lo dará a conocer. Puede parecer extraño, que el Hijo, quien declaró que vendría antes de la generación de la que se habla en Marcos 13, y quien en la profecía había venido señalando las diversas señales por los que los discípulos pudieran prever su aproximación, no conozca el día ni la hora, o el tiempo particular de su propia venida. Esta dificultad algunos tienden a excusar, suponiendo que nuestro Redentor habló de sí mismo aquí como un ser humano restringido al poder de la omnisciencia. Pero la palabra Padre seguido de la palabra Hijo en la oración, indica que él hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios, y no como un ser humano. Además, la sucesión, orden o cadena, en la frase parece prohibir esta interpretación. Porque siendo el Hijo mencionado después de la mención de los ángeles, e inmediatamente antes de la mención del Padre, se declara por lo tanto como más excelente que los ángeles, y que no está hablando respecto a una naturaleza humana, y por lo tanto no se puede suponerse que hablaba de sí mismo bajo la naturaleza humana. Otros tienden a objetar al unigénito de Dios la ignorancia de este día y hora, para concluir que no ha nacido de Dios, en esa perfección de naturaleza por la cual es Dios. Pero el sentido común dice que cómo es posible que el autor de todo lo que es y será, Juan versículos 1 al 3, Colosenses 1 al 16, ignore el día de su venida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1 versículos 1 al 3, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1 versículos 16 al 17. ¿Cómo puede existir el conocimiento fuera de aquel en quien se contiene todo lo que ha de ser hecho y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Colosenses 2 versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 1 Corintios 1 versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Si en él existen todos los tesoros de la sabiduría, y más que eso, es la sabiduría y poder de Dios, no puede ignorar ese día. Ignorará, pues, aquel día, que es el de su venida. Dios tiene la última decisión de los acontecimientos futuros. Tanto usted como mi persona debemos aprovechar bien tiempo de existencia terrenal, dedicando consagración al eterno Dios y llamado de su Hijo. Si vivo en la perfecta voluntad del Padre, Hijo y Espíritu, reposaré tranquilo y disfrutaré su inminente regreso por mí. Que Dios nos ayude a entender los misterios de su regreso. Un saludo cordial de tu hermano en Cristo, Johnny Rosario Carrera. Que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre.